Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para hablar de la palabra de Él, para sentirnos en la presencia de nuestro Señor, como dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. Y la idea de hoy es que podamos reflexionar sobre los riesgos que convienen asumir. La fe es como dar un salto al vacío y la palabra de Dios es la única garantía. Por eso vale la pena arriesgar todo por la fe. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles y nos sentimos, como dice el dicho, entre la espada y la pared, nos sentimos agobiados por esta situación y no sabemos qué hacer. Sentimos que si vamos para un lado o vamos para el otro, nos encontramos con diferentes problemas y esos problemas no nos permiten avanzar. Pero cuando a esa situación le ponemos el condimento de la fe, tomamos riesgos por su nombre y esa situación que parecía no tener salida comienza a tener salida y algo sobrenatural sucede. Pero para que todo esto pase tenemos que animarnos a asumir el riesgo. Yo leía un relato de un hombre que era muy precavido y que siempre tenía miedo a asumir riesgos. Dice que este hombre nunca se había reído en su vida, ni había jugado, ni había corrido por miedo a caerse, ni había viajado por miedo a perderse, ni había hecho nada por sus propios miedos, por miedos a las cosas que iban a pasar. Este hombre pensaba negativamente y decía que todo lo que hiciera implicaba asumir un riesgo. Entonces él nunca se arriesgó, nunca intentó nada, nunca se animó a cantar o a orar por miedo al ridículo y porque tal vez nada existía y para qué lo haría. Dice que cuando murió el seguro de vida se negó a pagar porque acusaron de que este hombre nunca había vivido, entonces tampoco había muerto. Y este relato nos habla sobre el proceso de vivir y cómo es vivir en Cristo también. El proceso de vivir en general en sí es un riesgo y nos tenemos que todos enfrentar a él y a las diferentes etapas a las que la vida nos va poniendo. Para aprender a caminar, un bebé se tiene que arriesgar al dolor que producen las caídas. Los adolescentes, por ejemplo, cuando sacan la licencia de conducir, se tienen que enfrentar al riesgo de volverse un conductor. Cuando una pareja se compromete y se vuelve un matrimonio, debe enfrentarse a la posibilidad de que se presenten distintos problemas en esa unión. Y así todo, ¿no? Cuando una mujer decide tener un bebé, se tiene que arriesgar y enfrentar al dolor que va a implicar ese nacimiento. Y un empresario que intenta salir adelante o un emprendedor que decide comenzar un proyecto, se arriesga a sufrir una pérdida. Y así podríamos dar múltiples ejemplos. Pero es real que siempre existe un potencial de sufrimiento o una posibilidad de que algo salga mal cuando tratamos de crecer, cuando tratamos de alcanzar nuestras metas en la vida, pero también existe la posibilidad de que, por el contrario, salga bien. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Hay una razón, es que Dios nos ha, y hay algo que tenemos nosotros de bendición, que Dios se vuelve ese impulso que nosotros necesitamos, ese impulso interior para mejorar nuestra vida. Dios muchas veces utiliza incluso los mismos problemas o las situaciones adversas a las que nos vemos enfrentados para animarnos a generar ese cambio que nuestra vida necesita, incluso cuando nosotros no sabemos que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita provisión y en su infinito amor conoce todo lo que nosotros necesitamos, incluso mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. A veces nos sentimos cómodos
en la incomodidad. ¿Y cómo es esto? Nos sentimos incómodos en el problema de nuestra vida, nos sentimos incómodos en la situación de nuestro hogar, nos sentimos incómodos en la situación económica, nos sentimos incómodos en la situación matrimonial, pero no nos animamos a generar el cambio para que todo pueda avanzar. Y Dios nos permite, por medio de los problemas, reaccionar ante esa incomodidad para hacer algo. Y el algo comienza con algo muy simple pero sumamente importante, que es la oración y el reconocer. Orar y decirle: Señor, tenés razón, esta situación está mal, pero quiero asumir un riesgo. Hoy me animo a creer, hoy me animo a ponerme en tus manos, me animo a que me guíes, quiero emprender nuevas metas, quiero hacer nuevas cosas. Pasó muchísimo que con la cuarentena todos nos vimos obligados a estar un poco estancados, pero eso no significaba no hacer nada. Y mucha gente dejó de hacer todo y dejó de avanzar, y esto implicó diferentes aflicciones y tristezas, y también produjo que muchas situaciones difíciles que la gente vivía normalmente y que tal vez las lograba disimular con las rutinas cotidianas al estar más tiempo en casa, salieran a la luz y las personas estuvieran obligadas a verlas. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Y en esta palabra nos habla de lo importante que es asumir el riesgo y asumir la posibilidad que el Señor nos da de que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, porque el profeta tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles, tuvo que desarraigarse de todo lo que él conocía, tuvo que crecer en un ambiente distinto al seno materno, pero eso hizo que él se volviera un hombre de fe, un profeta de Dios, oír el llamado, aceptar el llamado, y hizo también que él pudiera cumplir con el mandato que el Señor tenía para él y que pudiera ser bendecido. Pero todo comenzó con el impulso interior, con el llamado interior de Dios para su vida. Tal vez estás pasando en este momento por una situación difícil y te sentís mal o te sentís triste, pero no permitas que eso se vuelva algo que te estanque. El profeta Samuel, ¿sí? El nombre Samuel significa aquel que escucha a Dios, ¿sí? Y esta es la clave de cómo él pudo avanzar en la vida. Samuel nació de un milagro y de una promesa a su madre, que era estéril, y Dios hizo un milagro y le dio a este hijo. Y ella le prometió al Señor de que lo dedicaría al servicio de Dios en el templo, y si este niño venía. Y así fue. Y él se dedicó a Dios, y dice que creció en Dios y que cada palabra que él hacía no caía, que él profería no caía en vano, sino que era cumplida y recibía el apoyo de Dios. Pero todo esto implicó asumir riesgos. ¿Cuáles riesgos? Bueno, el primer riesgo que él tuvo que asumir es cuando escuchó la voz de Dios decirle: heme aquí. Y esto es importante también porque muchas veces te va a suceder que vas a estar oyendo al Señor moviéndose en tu corazón y diciéndote: tengo algo para que hagas, quiero que avances, quiero que no te estanques, quiero bendecirte, quiero darte cosas nuevas.
pero el enemigo a su vez va a tratar de confundirte, de ponerte temores, ¿sí? Y entonces vas a tener por un lado, como en los dibujitos que veíamos, el angelito bueno aconsejándote hacia el bien y el malo aconsejándote hacia lo malo. Y depende de la decisión que vos tomes, de a quién decidas oír, los resultados que vas a tener. Este niño, este gran siervo del Señor, un día tuvo que asumir un riesgo. Al principio del capítulo 3 de Primera de Samuel nos cuenta que Samuel ministraba en la presencia del Señor y que un día, mientras él dormía en el templo, Dios lo llama, ¿sí? Él escucha el llamado del Señor y él le responde: heme aquí. Y esto es importante, él no sabía quién estaba llamando, era la primera vez que escuchaba al Señor. Sin embargo, su corazón lo hizo atender a aquel llamado. Lo hizo atender a aquel llamado, sentir que era necesario levantarse, sentir que era necesario no seguir durmiendo, no seguir estancado, asumir el riesgo. Gracias a ese riesgo que él asumió, se volvió el profeta que se volvió. Una vez alguien dijo que llega el día en que el riesgo de quedarse como un brote es más doloroso que el riesgo de florecer. Sabemos que no podemos tomar rosas sin correr el riesgo de herirnos con espinas, pero cuando la posibilidad de enfrentarnos a esas espinas es demasiado dolorosa, debemos recordar que Dios nos inspira a tomar nuevas rosas, a confiar en que el poder, que la fuerza de Dios, que la dirección de Dios nos va a ayudar a caminar incluso en medio de las espinas, que Él va a ser nuestra protección. Si hay alguien que asumió riesgos, fue Cristo. En Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33, dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir con Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, ayúdame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esta es una historia de riesgos. Es un pasaje hermoso que hemos predicado en múltiples ocasiones, pero siempre nos enseña algo nuevo. Imagínense una noche de tormenta, una noche de esas bien feas, en el que el mar, nosotros que vivimos en una ciudad con mar, se revuelve y da miedo hasta mirarlo. Y ahí en medio de esa tormenta, en medio de esas olas revolviéndose y de ese viento en contra, la barca sacudiéndose de un lado hacia otro, Jesús ve a sus discípulos en medio de esa barca y decide ayudarlos y decide primeramente enseñarles algo. Y dice que comienza a caminar por encima del mar. Qué riesgo, porque no solamente el hecho imposible de caminar encima del mar, o sea que la fe que hace posible lo imposible, y además con tormenta, con temporal, poniendo autoridad a las tempestades de la vida. Él comienza a caminar y sus discípulos se asustan, no lo reconocen, comienzan a creer que era algo malo. Y esto sucede también muchas veces. Dios permite que haya temporales, que haya situaciones difíciles en la vida, y nosotros, en vez de ver el propósito que Dios tiene con esa tempestad, nos asustamos. Y el miedo es el que te hunde, el miedo es el que te estanca. Jesús avanzó y Pedro se anima a caminar sobre el agua,
pero se hunde al sentir temor y al correr la mirada y distraerse. Y esas son dos estrategias que el enemigo usa siempre para que te hundas, que usa siempre para que tus proyectos se hundan, para que tus relaciones se hundan, para que el progreso se estanque, para que no avances, para que te deprimas, ¿sí? Él sembrar temor y el distraerte. Te va a distraer con cosas que hagan mucho ruido, el viento, el temporal, sí, con problemas a tu alrededor, y te va a hacer sentir miedo. Lo importante está en lo que el Señor le dice a Pedro. Pedro le pide ayuda al Señor y el Señor va y lo salva. Pero cuando lo salva, en vez de abrazarlo y decirle, ay, pobrecito, como a veces quisiéramos escuchar, Jesús lo reta y le dice, sos un hombre de poca fe. Si hubieras tenido más fe, hubieras seguido caminando. ¿Y por qué lo reta? Lo reta porque lo ama, porque si lo hubiera abrazado en ese momento y le hubiera dicho, bueno, no pasa nada, no tengas temor, Pedro tal vez no hubiera aprendido la lección. Pero Jesús le estaba enseñando algo muy importante. Le decía primeramente, en mi nombre vas a poder hacer cosas increíbles, mucho más grandes de las que te podés imaginar. Cuando Pedro le dijo a Jesús, si sos Jesús, llámame para que vaya al agua, seguramente no se imaginaba que iba a poder lograr hacer eso. Pero la fe es tan poderosa que logra que hagamos cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos pensar. Cuando no sabemos cómo avanzar o cómo encarar nuestra vida, por medio de la fe podemos hacerlo si somos obedientes. Y el enemigo lo distrajo. Y esa distracción hizo que ese milagro se hunda, que ese milagro se estanque. Entonces Jesús lo salvó, enseñándonos que Él siempre está ahí para ayudarnos, que siempre está ahí para salvarnos, que siempre está ahí para rescatarnos, pero que cuando nos rescata, cuando estamos a salvos, también está ahí para exhortarnos y decirte, yo te estoy exhortando a que tengas más fe, yo te estoy exhortando a que no seas tan terco, yo te estoy exhortando a que no te distraigas, yo te estoy exhortando a que no sientas temor, a que confíes, a que te ordenes, a que busques. En esta palabra Dios nos enseña tres cosas importantes. Dios nos va a poner ante situaciones que exigirán que andemos por fe, que exigirán que caminemos por fe. Pensá en los problemas que estás teniendo o en las situaciones en las que te estás sintiendo estancado o las cosas que estás viendo a tu alrededor que no sabes cómo solucionar. Y decirle a eso, vos sos la tormenta que me va a hacer ver el milagro. Sos la tormenta por la cual Cristo se va a glorificar en mi vida. Cristo también nos enseña que siempre va a estar ahí para ayudarnos cuando a Él clamemos. Pedro tuvo que clamar y pedirle ayuda. Jesús estaba viendo que él se estaba hundiendo, pero fue necesario que él clame, que se humille, que quite la soberbia y le pida ayuda. Y ahí estuvo Él para auxiliarlo. Y a su vez nos enseña que el Espíritu Santo no nos va a dejar caer fuera de su alcance, que siempre estaremos a su mano, que Él nos va a sustentar, pero también nos va a exhortar. ¿Para qué? Para que avancemos. Cuando nos encontremos ante estas situaciones difíciles, el peligro que realmente el peligro al que realmente nos vemos enfrentados en estas situaciones es a la tentación de desobedecer a Dios. Pero si nos mantenemos firmes y mantenemos la mirada firme en Él, estaremos a salvo. ¿Por qué el enemigo pone cosas que te distraigan? ¿Por qué el enemigo siembra temor? Porque el enemigo no quiere que vos seas obediente. Hay gente que no se anima a ofrendar, a diezmar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que le falte. Entonces nunca prospera y siempre le falta. ¿Por qué? Porque nunca prueba de tener fe, nunca prueba de ser obediente. Hay gente que se queda toda la vida estancado en el mismo problema, en la misma violencia, en el mismo lugar en donde se siente mal. ¿Por qué? Porque no se anima a tomar la decisión de avanzar. Hay gente que nunca se anima a emprender ese trabajo, ese proyecto que Dios siempre sembró en su corazón y siempre puso el anhelo, porque tiene miedo a que le vaya mal. Y sin embargo, es ahí donde vería el milagro. Hay gente que nunca se anima a decirle, sí, Señor, creo y quiero. Hay gente que nunca empieza a estudiar porque tiene miedo de no poder
terminar. Y si no comenzás, ¿cómo vas a terminar? Tenés que animarte a empezar. Fue suficiente que Pedro se animara a bajarse de la barca para que comenzara a caminar. ¿Y cuál es el secreto? Mantener la mente fija en Cristo y que los problemas que hay alrededor no nos distraigan, y que cuando sentimos temor, que es natural del ser humano, le digamos: Señor, estoy sintiendo miedo, por favor, sácalo. Que nos paremos frente a ese temor y le digamos: vos vas a ser el que va a ser derrotado, y por medio de este problema, por medio de este temor, yo voy a salir victorioso. Yo les decía hoy, si alguien que asumió riesgo fue Cristo. Él caminó sobre las aguas, entró al lugar de leprosos donde todos estaban contagiados, habló cuando debió hablar, incluso sabiendo que eso implicaba ponerse en contra a muchas personas. Se mantuvo en silencio cuando debió mantenerse en silencio, incluso sabiendo que no defenderse podría llevarlo a la cruz. Pero nosotros muchas veces no nos animamos a hablar cuando tenemos que hablar y a callarnos cuando nos tenemos que callar. Por amor, él se sentó en la mesa con quien sabía que lo iba a traicionar. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo para enseñarnos la importancia del perdón, porque sabía que ese acto que a él le costaba en ese momento iba a dejar una enseñanza por los siglos de los siglos. Él anduvo con personas que todo el resto rechazó a fin de que recibieran salvación, para darles la posibilidad de que recibieran salvación. Él exhortó a las personas, aún sabiendo que esto iba a implicar que muchos dejaran de seguirlos, para darles la posibilidad de reflexionar y de arrepentirse. Si nos ponemos a pensar en aquella última cena, cuando el Señor le dice a Judas: vos me vas a terminar traicionando, y vos que decís que nunca me vas a traicionar, también me vas a traicionar, y no una, 3 veces me vas a negar. Esa situación, imagínense, debe haber sido de las más tensas que hubo en la historia, todos mirándose, sintiéndose culpables, sintiéndose señalados, el Señor ahí teniéndole que marcar las situaciones. Debe haber sido dificilísima esa situación. Pero esa situación daría un gran fruto. Un apóstol firme que sabría reflexionar, sabría recordar aquel momento, aquella exhortación, y se volvería uno de los padres de la iglesia. Él se animó a perdonar incluso a quienes estaban matándolo. Él se animó a predicar, incluso muriendo en la cruz. Él asumió el riesgo de dar su vida en el mayor acto de fe, una fe en que Él resucitaría, fe en que valdría la pena ese sacrificio porque vos y yo lo escucharíamos, fe en que el mundo algún día lo recibiría, fe en que vos y yo le seguiríamos. Él asumió riesgos porque nos dio el libre albedrío, y ese libre albedrío nos permite elegir perdernos si queremos. Pero él asumió el riesgo porque sabía que la recompensa sería grande si elegíamos seguirle, si elegíamos salvarnos. Podemos, y esa es la clave, empezar a pensar en que podemos, pensar en que podés. Mateo capítulo 20, del 20 al 28 nos habla de esto. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: escucha esto, podemos. Jesús les estaba diciendo: no saben lo que están pidiendo. Pedir seguirme, pedir estar conmigo en la gloria implica un riesgo. Recibir el bautismo implica un riesgo, pero también implica un galardón grande. Jesús con esas palabras les estaba diciendo: si decidís seguirme, vas a tener que perder muchas cosas. Si decidís seguirme, vas a tener que enfrentarte a un montón de pruebas. Si decidís seguirme, vas a tener que pasar por muchas cosas difíciles como yo las pasé. Pero si decidís seguirme, te vas a salvar. Si decidís seguirme, vos y tu casa van a servir a Jehová. Si decidís seguirme, vas a vivir en el propósito por el cual fuiste creado. Y el día de mañana te vas a sentar a mi diestra en el reino celestial.
Estos hombres le dijeron podemos. Estos hombres le dijeron creemos que sí, creemos que podemos, por fe podemos. No sabían a lo que se enfrentaban, pero decidieron creer en que si el maestro les preguntaba era porque así iba a ser. Él les respondió y les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando vos te decidas a poder, cuando vos te decidas a creer, cuando te decidas a ir por aquello que querés, van a venir un montón de aluviones, de tempestades y de problemas. Se van a levantar un montón de personas en contra tuyo, a decirte no podés, a señalarte, a querer estancarte. Pero tenés que pararte, así como Jesús se paró aquel día y les dijo: yo voy a poder. ¿Por qué? Porque creo en aquel que me envió. Y animarse a creer con humildad. Como dice en la palabra, si uno quiere llegar a aquel lugar, primero tiene que aprender a servir. Primero tiene que aprender a ser humilde. Primero tiene que aprender desde abajo. Decirle: Señor, yo me voy a poner donde sea que me pongas con tal de estar en tu reino. Si para entrar en tu reino tengo que estar en el establo, bueno, ahí voy a estar. Pero yo quiero estar en tu reino. Cuando vos tenés esa humildad real de corazón, cuando asumís el riesgo de vivir, cuando asumís el riesgo de creer, cuando asumís el riesgo de hablar, incluso cuando todos callan, y de hacer silencio si es necesario cuando todos hablan, cuando asumís el riesgo de orar cuando parece que nada pasa y asumís el riesgo de orar cuando todo pasa, si asumís el riesgo de darle gracias a Dios incluso por aquello que todavía no ves por fe, porque lo crees y crees que va a suceder, si asumís el riesgo de obedecer sus mandatos, si asumís el riesgo de esperar en la providencia divina incluso cuando muchos te tilden de loco, si asumís el riesgo de decir bendita locura aquella que me lleva a Él, entonces esos riesgos serán los mejores que asumas. Vas a poder aprender a vivir en su propósito. Vas a disfrutar de la gracia de su presencia, de la paz de su amor, de la compañía de su amor. Fíjense que cuando Jesús estuvo con ellos en la barca, dice que la tempestad se calmó. A veces cuesta llegar a aquel lugar de paz. A veces tenemos que atravesar por diferentes circunstancias muy tempestuosas para llegar a esa barca de paz, a esa barca en la que estamos con Él. Pero vale la pena. Vale la pena. Y hoy te incentivo a que asumas ese riesgo de encontrarte con Él, de creer, de proclamar su nombre, de decir: yo creo, yo declaro, yo bendigo. Anímate a creer, porque Cristo ya creyó en que podés. Decirle: Señor, yo puedo. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra haya sido de provecho para tu vida.